My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Hay una historia en el Antiguo Testamento que, para ser honesto, encuentro la más inquietante de toda la Biblia. Bien podría considerarse inadecuado para menores. Antes de ver este video, quiero dejar claro que este contenido no es apropiado para todas las edades y puede desencadenar algún tipo de trauma de tu pasado. La historia a la que me refiero está en los capítulos 19 al 21 del libro de los Jueces. Mucha gente está familiarizada con el capítulo 19, pero no lee el resto de la historia. Creo que hay varias lecciones importantes que usted y yo debemos aprender de una historia tan inquietante. Primero, contaré la historia de la manera más dramática posible y luego exploraremos las lecciones que creo que podemos aprender. Únase a mí en Jueces capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, un levita que vivía en una región remota de los montes de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Quiero que entiendas que aquí hay un hombre levita que vive en la parte norte de Israel y adquiere a esta mujer para que sea su concubina o esposa, como prefieras llamarla, y ella está viviendo en el sur, en Belén. La historia: ella le fue infiel y lo dejó para irse a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció 4 meses. Ella lo traicionó y regresó a la casa de su padre en Belén. Así continúa la historia. Esencialmente, este hombre levita quiere recuperar a su esposa, por lo que viaja desde el norte de la cordillera de Efraín hacia el sur, en Belén, para buscarla. Esta mujer, y quédate con ella otra vez, llega allí, y su padre es muy hospitalario. Varias veces el hombre dice: me tengo que ir, dame a mi esposa para que pueda volver a casa. Y el padre dice: no, quédate una noche más. Él dice: está bien, me quedaré una noche más. Y esto se repite durante varios días hasta que finalmente el hombre dice: con el debido respeto, aprecio su hospitalidad, pero necesito irme, necesito llegar a casa. Finalmente se va a casa, y ahí es cuando ocurre toda la tragedia. Mientras el hombre viajaba con su concubina por el sur de Israel, desde Belén hacia el norte hasta Efraín. Estaban cerca de Jebús, y el día casi había terminado. El siervo dijo a su amo: por favor, ¿por qué no nos detenemos en este pueblo de Jebús y pasamos la noche aquí? Pero su señor respondió: no nos detendremos en una ciudad extranjera donde no haya israelitas, sino que continuaremos hasta Gibeá. Entonces el criado sugirió: intentemos llegar a uno de estos lugares y pasar la noche en Gibeá o en Ramá. Siguieron su camino, y el sol se puso cuando se acercaban a Gibeá de Benjamín. Fueron allí, y para su sorpresa, nadie estuvo dispuesto a recibirlos en sus hogares. La hospitalidad era un aspecto importante de la cultura israelita. Al final de la noche, un anciano apareció en la plaza y preguntó: ¿por qué sigues aquí? ¿No te ha recibido ya nadie en su casa? Ellos respondieron: no, nadie nos acogió. El anciano dijo: ¿sabes qué? Puedes quedarte conmigo esta noche. El levita respondió: bueno, para que lo sepas, no necesitamos nada de ti. Tenemos suficiente comida para nuestros asnos, para mí y para mi concubina. Solo necesitamos un lugar para descansar. Si nos das una almohada, eso es todo lo que necesitamos. El anciano dijo: no hay problema,
puedes quedarte conmigo. Entonces el levita, su siervo y su concubina pasaron la noche en casa de aquel hombre en Gibeá. Entonces sucedió esto. Mientras se divertían, de repente unos malvados de la ciudad rodearon la casa y llamaron a la puerta. Le dijeron al dueño de la casa, el anciano: «Trae al hombre que vino a tu casa para que tengamos relaciones sexuales con él». Vaya, aquí es donde la historia da un giro. Hay hombres pervertidos que viven en Gibeá, benjamitas, que van a la casa de este anciano y le dicen: «Sabemos que tienes un huésped en tu casa, sácalo para que todos tengamos sexo con él». Ahora mira lo que sucede a continuación. El dueño de la casa salió y dijo: «Por favor, no cometáis esta maldad, hermanos míos. Después de todo, este hombre ha subido a mi techo. No cometáis esta vil atrocidad. Aquí, déjame traer a mi hija virgen y a esta concubina de este hombre. Abusa de ella y haz con ella lo que quieras. Pero no hagas esta atrocidad contra este hombre». Moms, tired of overthinking every decision around what's best for your kids? Stop. Get Smarty Pants vitamins and worry about one less thing. Smarty Pants Kids Multi and Omegas support kids' overall health with 16 daily nutrients, including vitamin C for immune support and D3 for bone health. That's 45% more nutrients than the leading kids multi-gummy brand. Seems like a no-brainer, right? Get Smarty Pants on Amazon today. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. Cubriremos esto más adelante en este video, pero lo que sucede a continuación es impensable. El versículo 25 dice: «Pero los hombres no quisieron escuchar, así que tomó a su concubina y la sacó, y la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Al amanecer la dejaron ir». Ahora, amigo mío, es por eso que dije que este video puede considerarse inadecuado para menores y puede desencadenar algunas cosas de tu pasado. Porque imagina aquí un grupo de hombres pervertidos y se turnan para tener sexo con esta mujer. La violan toda la noche hasta que por la mañana finalmente la sueltan. Y eso es lo que le pasa a esta joven. Bueno, un comienzo trágico. Por la mañana regresó la mujer y al amanecer se desplomó a la puerta de la casa donde estaba su amo. Puedes imaginar lo agotada que estaba, golpeada y abusada toda la noche por estos hombres, que apenas tuvo fuerzas para arrastrarse de regreso a la casa del hombre y simplemente se desplomó en el porche y se quedó allí. Ahora miren lo que pasa después. Aquí dice que cuando su señor se levantó por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su camino. Allí estaba la mujer, su concubina, desplomada cerca de la puerta de la casa, con las manos en el umbral. «Levántate», le dijo, «vamos». Pero no hubo respuesta. La mujer había sido tan abusada que murió. Note que aquí dice que el hombre la subió a su burro y se fue a su casa. Lo que sucede después es muy triste y horrible, pero dice esto: cuando entró en su casa, tomó un cuchillo, tomó a su concubina y la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y luego la envió por todo el territorio de Israel. Todos los que vieron esto dijeron: no ha sucedido ni se ha visto nada parecido desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Él la llevó a su casa, la cortó en 12 pedazos y sin duda adjuntó una carta a cada uno. Pedazo de su concubina fallecida, y envió un pedazo diferente de su cuerpo a las 12 tribus de Israel con una carta detallando exactamente lo que habían hecho sus propios hermanos, una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Otras tribus vieron y leyeron lo que le había sucedido a esta mujer. Dijeron: nada como esto ha sucedido en toda nuestra historia. Más adelante en la historia, en los capítulos 20 y 21,
así que quiero que esperen, pero aquí es donde quiero hacerlo. Comencemos a ver algunas lecciones que podemos aprender de esto. La primera lección es esta. Cuando no hay responsabilidad en nuestra vida, tendemos a desviarnos mucho. Mire Jueces 19:1, que leímos antes, pero lo leeré de nuevo. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, tú y yo, cuando no tenemos que ser responsables, cuando no tenemos miedo de tener que dar explicaciones o ser responsables de nuestras decisiones y acciones, somos más propensos a tomar malas decisiones, porque creemos que podemos tomar esas decisiones de forma aislada, sin tener que responder a nadie. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en Israel. No había un rey, había una ley, pero la gente no respetaba la ley, no se hacía cumplir, y como resultado, terminaron haciendo algo que probablemente nunca imaginaron que harían. La segunda mini lección que quiero cubrir es: debemos asegurarnos de tratar a cada ser humano como portador de la imagen de Dios. Aquí está este hombre diciendo que estaría mal hacerle lo que quisieran a este hombre, pero que pueden hacer lo que quieran a mi hija y a la concubina de este hombre. Su forma de pensar era que la vida y la virtud de este hombre eran más valiosas que su propia hija y la concubina de este hombre. Necesitamos asegurarnos, y es por eso que vemos sitios web inapropiados y cosas así. Debemos asegurarnos de no hacer eso. Si quieres dejar de ver cosas en línea que sabes que no deberías ver, y sabes de lo que estoy hablando, quiero que veas a cada chica que estás mirando como portadora de la imagen de Dios, como alguien que es tu hija. Imagínese si le gustaría que alguien mirara a su hija haciendo las cosas que usted ve en la pantalla. Pero aquí está la tercera cosa que quiero resaltar en este video. Cuanto más nos alejamos tú y yo de Dios, más vulnerables nos volvemos a hacer cosas que nunca imaginamos que haríamos. Mira, cuando miras el libro de los jueces en su conjunto, lo que verás es una nación de personas que poco a poco se alejaron de Dios. Lentamente se alejaron, y lo que ves que sucede en los capítulos 19 al 21 es la culminación de este alejamiento de Dios, y muestra hasta qué punto la nación en su conjunto se ha alejado de Dios. Y amigo mío, tú y yo no somos diferentes, porque si no mantenemos una conexión estrecha con Dios, si nos alejamos de Dios, ahí es cuando, como los israelitas, nos encontraremos a nosotros mismos, haciendo cosas que, si alguien hubiera dicho hace 10 años que lo haríamos, nos habríamos convencido de que no había manera de que pudiéramos hacer estas cosas. No hay manera de que pueda divorciarme. No hay manera de que pueda tener una aventura. No hay manera de que me despidan de mi trabajo porque se encontraron cosas inapropiadas en mi computadora. No hay manera de que pueda divorciarme. No hay manera de que pueda tener una aventura en que puedo consumir drogas. Cuanto más te alejas de Dios, más vulnerable te vuelves a cometer ese pecado. Ahora, la historia no termina en el capítulo 19. Ojalá así fuera, pero en realidad empeora, porque lo que sucede ahora en el capítulo 20 es una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y la tribu de Benjamín, porque era la tribu de Benjamín que cometió ese acto atroz contra uno de sus propios hermanos israelitas. Así que te animo a que leas los capítulos 20 y 21 en detalle, pero en resumen, hay una gran batalla. Miles y miles de vidas se perdieron como resultado de esa batalla en ambos bandos, y lo que termina pasando es que solo quedan 600 hombres benjamitas. This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple.
Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's RAKUTEN. Luego, en el capítulo 21, las otras 11 tribus comienzan a sentir lástima o compasión por la tribu de Benjamín, porque esencialmente les preocupa que la tribu de Benjamín se extinga, ya que solo quedan 600 hombres con vida. Pero no hay mujeres benjamitas para ellos, casarse y reproducirse. Ahora tienen otro problema, porque les preocupa que una de sus 12 tribus de Israel se extinga. Esto nos lleva a mi cuarta lección. Cada mala decisión que tomamos tiene consecuencias que no podemos elegir. Aunque lo que hicieron estos benjamitas estuvo mal, que las otras 11 tribus vinieran y realmente pelearan y los mataran, fue una decisión que tomaron, y ahora tienen que lidiar con el resultado de esa decisión. Y los benjamitas también tienen que pagar el resultado de su mala decisión. Escucha, puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir sus consecuencias. Cada decisión que tomas tiene consecuencias, y el problema es que, personalmente, tú y yo no podemos elegir esas consecuencias. Entonces lo que pasa es que los israelitas van y matan a hombres de este clan llamado Jabesh Galaad, y hay 400 mujeres que nunca han estado con un hombre. Toman a estas 400 mujeres y se las dan a 400 de los 600 hombres benjamitas para que estos hombres puedan reproducirse. Pero ¿cuál es el problema? Matemáticas simples. Había 600 hombres benjamitas que no pudieron encontrar esposas porque todas sus esposas habían sido asesinadas, y ahora a 400 de ellos se les dio una esposa del clan de Jabesh Galaad. Entonces el problema es que ahora hay 200 hombres de Benjamín que no tienen esposa, y por eso dije que una mala decisión lleva a otra. Lo que sucede después es que estos israelitas básicamente dicen, ¿saben qué? Todos hicimos una promesa de que no podíamos darle nuestras hijas a ninguno de los benjamitas, pero eso no dice nada acerca de que se las llevarían. Entonces, lo que sucede es que tienen que tomar otra mala decisión y dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que los benjamitas deben hacer. Enviar un mensaje que diga, mira, se acerca un festival, una fiesta, y básicamente algo de eso. Nuestras hijas bailarán y se divertirán en esta fiesta. Técnicamente, no podemos entregártelas porque hicimos un voto, pero si las encuentras y las secuestras, ese es tu problema, porque técnicamente no lo hicimos. No te daremos nuestras hijas y podrás tener una esposa y reproducirte. Entonces tienen esta fiesta, y esencialmente estos 200 hombres benjamitas van, roban y secuestran a estas mujeres, mientras bailan en una fiesta, y las toman como esposas. Personalmente, sé que esta es una historia loca, y traté de resumirla lo más rápido posible. Pero el punto es el siguiente. Una mala decisión a menudo lleva a otra, y todo tipo de malas decisiones afectan a otras personas. Repase esta historia nuevamente y vea cuántas personas se vieron afectadas negativamente por una mala decisión. Algunos de los hombres de Benjamín merecían lo que les sucedió, pero la mayoría de la gente de Benjamín no tuvo nada que ver con eso y murió en la batalla. También murió el pueblo de Jabes de Galaad. Luego, las mujeres fueron sacadas de sus tierras y entregadas a estos benjamitas, y estas otras mujeres fueron secuestradas por los hombres benjamitas y separadas de sus familias. Todo esto sucedió por malas decisiones. Pero aquí está la quinta y última lección con la que quiero animarte hoy. Dios tiene gracia para nosotros, incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas. Observe cómo termina el libro de los jueces. Dice aquí que los benjamitas hicieron esto y tomaron de las bailarinas que capturaron el número de mujeres que necesitaban, regresaron a su propia herencia, reconstruyeron sus ciudades y vivieron en ellas. En aquel tiempo, cada uno de los israelitas volvió de allí a su propia tribu y familia. Cada uno volvió de allí a su propia herencia.
Y por supuesto, el último versículo del libro de los Jueces caracteriza y describe todo el libro de los Jueces. Aquí dice que, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amigo mío, aunque Dios fue misericordioso al permitir que esta tribu de Benjamín se reconstruyera y no se extinguiera, sus decisiones tuvieron consecuencias. Y si no hay nada más que puedas sacar de este video, quiero animarte a que comprendas que cada decisión que tú y yo tomamos tiene consecuencias. Muchas veces ni siquiera se pueden medir y son consecuencias que no podemos elegir. Nos vemos en el próximo video. Adiós por ahora y que Dios los bendiga.